Muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Yo soy Regina La Triste y yo soy escritora y soy la coordinadora de CUNA y cofundadora. CUNA es una escuela de arte, ciencia y tecnología en la Ciudad de México. Actualmente somos digitales y las escuelas de arte, ciencia y tecnología lo que hacen es que exploran las interrelaciones entre las diferentes disciplinas para dar nuevos ángulos sobre el conocimiento y a veces utilizan el arte para volver accesible conocimiento que es complejo. Y un poquito de lo que hacemos es que conectamos a expertos con la sociedad cívica. También abordamos tecnologías e ideas de vanguardia y las traemos a contextos latinos. Y también tenemos un modelo educativo horizontal que atiende problemáticas locales y globales. Un poquito hacia dónde vamos. eh, Queremos expandirnos a diferentes lugares de América Latina y pretendemos consolidar una comunidad intelectual relevante que pueda involucrarse con problemáticas locales y globales. Bueno, ahora voy a presentar a Eva. Este, Eva es una investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, donde fundó y coordina la línea de antropología semiótica. Asimismo, es profesora de asignatura en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con una formación interdisciplinaria, lingüística, antropología, historia y comunicación, se ha especializado en el análisis del discurso político de prensa y digital, historia oral, semiótica y redes sociales. Es autora y coautora de 25 libros y 60 artículos académicos y ha dirigido más de 50 tesis de posgrado. Es investigadora a nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias. Muchísimas gracias, Eva, por acompañarnos hoy. Y ahora sí, te cedo la palabra para que empieces. Muchas gracias, Regina, por la invitación y felicidades por el proyecto. La verdad es que a mí me parecen muy interesantes estas iniciativas para hacer comunicación más horizontal y poder intercambiar experiencias entre todos, más allá de libretos académicos, acartonados y parafernalias. Creo que es bueno debatir sobre estos temas que son tan interesantes. Bueno, pues entonces, luego de agradecerte y desearte mucha suerte en este proyecto que veo que comenzaste apenas en este año, qué buena iniciativa has tenido y te deseo mucha suerte y bueno, te reitero mi agradecimiento. Entonces, voy a compartir pantalla para que vean la presentación. Pues entonces mi nombre ya se lo saben y ya saben también, ahí aparece mi principal centro de adscripción, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, que está aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ahí estaba yo dando clases muy a gusto a principios de este año, también en la universidad, todo transcurría conforme al plan, dando clases de antropología y de discurso, y de repente empezamos a escuchar y escuchar el coronavirus, el virus, y bueno, ¿para qué les cuento, no? Ya saben, nos empezó a cambiar la existencia y fue un momento pues muy interesante porque si bien nosotros los que nos dedicamos a las ciencias sociales, pues no tenemos mucha idea. Ahora ya tenemos un poco más, ¿no? De qué es un virus, qué es una bacteria, pero empezamos a recibir toda esta información y uno se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi campo de actividad para tratar de entender lo que está ocurriendo? Y es que los cambios fueron tan intempestivos que en términos de semiótica y semiótica social y discurso, que son los temas de los que yo me ocupo, era imposible no estarse preguntando y reflexionando qué es lo que ocurría. Entonces, bueno, pues eso es básicamente de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy. Y la pregunta general que yo me hice para todas estas reflexiones que he hecho es, ¿cómo podemos aproximarnos a los múltiples discursos que ha traído consigo la pandemia por el SARS-CoV-2? Bueno, allí ven ustedes un cartel que fue muy interesante. Le preguntaban a los productores de la serie de Black Mirror que para cuándo la sexta temporada. Sí saben, ¿no? Llega hasta la quinta y decían que se declaraban incapaces de superar a la naturaleza con lo que ahora estaba pasando y pues todos nos pusimos como personajes de esta nueva serie de ciencia ficción, ¿no? Que hay incontables formas de reflexionar sobre ella, pero bueno, ahí les pongo una de las
expresiones entre meme y divertido que se hicieron en torno al vivir en la época AC o DC, antes del COVID o después del COVID. Antes de entrar ya en materia con la pandemia, algunas pequeñas cosas para que hablemos de lo mismo, porque si yo les pongo los discursos de la pandemia, no crean que les voy a hablar de los discursos de López-Gatell sobre la pandemia o los discursos de Trump o ese tipo de discursos. No, lo que yo entiendo por discurso es un término polisémico con el que se nombran distintas modalidades del lenguaje puesto en contexto. Esto es muy, muy importante. El lenguaje que puede ser todo desde cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos, cómo discutimos y por muchos canales, todo eso puede ser lenguaje, pero tiene que ser puesto en contexto. Y por supuesto hay muchas modalidades de discurso. Hablamos, y eso es de la vida cotidiana, ¿no? Hablamos de discurso filosófico, científico, político, religioso, estético, literario, poético, cinematográfico, cotidiano, publicitario, periodístico, digital, y a partir del 2020, los discursos de la pandemia. Bueno, un camino prometedor para explorar estos discursos, pues es siempre, desde hace muchos años o algunos años ya, cada vez más estas fronteras disciplinarias se están rompiendo. Es la mejor manera de aproximarnos a la realidad, viéndola a partir de las aportaciones de muchas disciplinas, y en este caso para ver algunos de los cambios radicales que hemos experimentado y que tienen que ver con tres grandes sistemas, que son lenguaje, sociedad y sentidos, siempre interactuando, como ustedes van a ver más adelante, y están puestos en esta relación, porque la sociedad requiere del lenguaje, el lenguaje requiere de la sociedad, ambos producen sentidos especiales. Hablamos de sentidos, no necesariamente de significados, y los sentidos se cambian conforme cambia el lenguaje, conforme cambia la sociedad, y entonces los tres grandes elementos están actuando siempre como un solo elemento. Bueno, pues para guiar esta búsqueda, que fue verdaderamente compleja, pues tuve que recurrir a mi artillería pesada, y les voy a presentar algunos de los autores con los que yo he estado más o menos intentando y recordando y trayendo de nuevo otra vez a mis reflexiones para tratar de verlo, ¿no? Están estos dos sociólogos del conocimiento, que son Berger y Luckmann, que acuñaron el concepto de la construcción social de la realidad, y que básicamente propone que el lenguaje que se usa en la vida cotidiana nos proporciona las objetivaciones indispensables y dispone el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado para mí. Y bueno, les pongo ahí un ejemplo que solamente pensando en la fuerte relación entre lenguaje, sociedad y sentido podría tener para nosotros un cierto sentido. Me imagino como un ejercicio ahí experimental, si alguien estuviera en estado de coma y de repente estuvo un año y ahorita sale, llega y lee esto y le dicen: durante la nueva normalidad, si tu localidad se encuentra en semáforo rojo, quédate en casa, semáforo de riesgo, tienes dudas de COVID-19, mándame un WhatsApp. Y aparece una señorita ahí, una caricatura con un teléfono, y le dice: escribe hola, escanea el código QR, y una serie de cosas que no nos suscitan ahorita, por supuesto, a los que vivimos en México, ninguna sorpresa, pero probablemente alguien de otro país también dirá, como que semáforo rojo, ¿no? En otros lugares se llaman fases, o en otros lugares son cordones sanitarios. Entonces, hay muchas palabras que se han ido acuñando para referirnos a tratar de poner un poco de orden en esto. Otro de los autores que también ha sido para mí muy importante es Halliday, que es un lingüista y un pedagogo que hablaba de los cambios semánticos profundos que se registran cuando en el lenguaje aparecen muchos significados de cosas que no existían con anterioridad, objetos, procesos, relaciones y así sucesivamente. Les pongo aquí un ejemplo, un cartel donde alguien pregunta qué es aplanar la curva. De repente aplanar la curva en otras circunstancias tal vez estaríamos hablando de un asunto de la dieta, ¿no? O algo por el estilo, pero no, aquí en realidad aplanar la curva significa algo que ha sido como la gran lucha de los epidemiólogos en varios países a lo largo de los últimos meses. Entonces, hemos tenido que introducir cosas que no existían antes, como son objetos procesos. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado que uno de nuestras grandes deseos en el 2020 fuera aplanar la curva, ¿no? Bueno, sí lo era, pero en otro sentido de curvas. Tenemos a George Lakoff y las metáforas. Propone Lakoff, que es también un
lingüista cognitivo muy importante, que los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son solo un asunto del intelecto, rigen nuestro funcionamiento cotidiano hasta los detalles más mundanos. Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, la manera en que nos relacionamos con otras personas. Las metáforas son verdaderamente cosas que nos ayudan a irnos ubicando en el mundo a través de conceptos. Y, por ejemplo, vemos aquí una imagen. Las metáforas, y esto es importante, no son solamente verbales, también pueden ser visuales. Aquí hay un asunto metafórico totalmente que nos hace mucho sentido, supongo, a los que estamos ahorita pensando en la pandemia, ¿no? No es que se haya vuelto funambulista un médico. Lo que vemos le estamos dando allí a esta metáfora todo un sentido y lo estamos entendiendo. O, por ejemplo, la manera metafórica en que se le ha tenido que explicar a los niños todo lo que está ocurriendo, donde, bueno, al virus, que es una cosa microscópica, desconocida y terrible y sumamente contagiosa, le ponen allí una dimensión humana, es el primo de la gripe y el resfriado y se llama coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, una visión metafórica muy amable. Tenemos luego aquí otro de los pesos pesados de hablar del lenguaje y de la manera, es uno de los más grandes filósofos del lenguaje y ayuda a entender Ludwig Wittgenstein la manera en que, cómo nos relacionamos con la vida por medio del lenguaje. Les pongo aquí tres de sus más importantes conceptos, que son los juegos del lenguaje, que dice básicamente que la realidad está formada por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido. Es muy interesante lo que él propone. No podemos andar nosotros por la vida sin sin hacerlo por medio del lenguaje, y esto determina nuestras acciones. Y todo esto en conjunto va creando formas de vida. Entonces, cuando cambian las formas de vida, cambian los juegos del lenguaje. Y un tercer concepto que es el ver cómo, y que dice básicamente que una cosa, una acción, una palabra, un objeto, una imagen, se puede ver de múltiples y cambiantes formas y no necesariamente de una sola. Tenemos aquí, por ejemplo, un cartel también para niños donde le están enseñando ni más ni menos que un nuevo juego del lenguaje enmarcado en el gran juego del lenguaje de combatir todos juntos a la pandemia, ¿no? Nuevas formas de decir hola. Sacude tus pies y entonces aquí hay muchas cosas para la reflexión. Entonces les estaba explicando el asunto de los juegos de lenguaje en este cartel donde tenemos varias cosas ay, no, sí, aquí está. Ahí está. Tenemos varios elementos que nos hablan de juegos de lenguajes. Para empezar, ¿por qué le tienen que decir a alguien que hay nuevas formas de decir hola? Porque se supone que todo el mundo cuando entra a una habitación o a un lugar, pues tiene que saludar, ¿no? Tampoco te dicen nuevas formas de patear, porque no llegamos y pateamos. Bueno, tal vez sí, ¿no? Pero eso alguien me ha importado, no te lo dirías, excede nuestros juegos de lenguaje. Entonces aquí te dicen que hay nuevas formas de decirlo. Pero en estas nuevas formas de decirlo, ¿por qué tendrían que cambiarlas? Entonces, bueno, ya ahí es donde estamos buscando contexto. Todo el lenguaje tiene mucho más allá de lo que vemos, hay todo el sentido que está oculto en la profundidad, donde aquí ya sabemos que hay una situación de interacción que requiere mucho que la gente ya no se dé la mano, entonces le dicen a los niños, ¿no? Sacude tus pies. Entonces, la próxima vez que vean a alguien ahí sacudiendo pies, no sería un ataque epiléptico, probablemente está saludando. Bueno, hay otro autor también muy interesante que es Edward Hall, que habla del lenguaje silencioso y que propone que todas las dimensiones de la cultura se pueden comprender como lenguajes. Este antropólogo que escribió para diplomáticos en 1959 salió su libro, y para que los diplomáticos entendieran cómo moverse en los diferentes lugares a los que iban, y entonces decía que no solamente el espacio, el tiempo, subsistencia, alimentación, vivienda, juego, sexualidad, defensa eran formas de comunicarse, además del lenguaje verbal. Es bien interesante, este autor fue el que propuso la idea de la proxémica y la distancia que tenemos que guardar con respecto a otros. Entonces aquí, en este cartel es muy interesante, nos dice muchísimas cosas, ¿no? No solamente, bueno, vemos ahí a Susana a distancia con los brazos extendidos, pero nos están poniendo en un mercado que se llama Frutas y Verduras Don Juan, porque se supone que sería un buen nombre para alguien que tuviera una verdulería, y aparte vende naranjas, vende manzanas, pero además vean ustedes quiénes van al mercado, ¿no? Quiénes se encargan de la subsistencia, las mujeres. ¿Por qué no ponen allí en las Frutas y Verduras Don Juan a 2 ejecutivos de portafolio, ¿no? Que por supuesto supongo que también comen naranjas o manzanas, pero pues es que esto ya es otra forma de expresión distinta en la cultura. Entonces la cultura también habla, por eso el título que le daba el autor del lenguaje silencioso. Hay otro autor que se llama Yuri Lotman,
que es un lingüista también crítico muy interesante, que propone este concepto que se refiere a una conexión o gran sistema que articula todas las dimensiones de la vida, y dice que hay momentos en que esos cambios tienen un carácter tan omniabarcante que tienen por resultado un cambio completo de todo el modo de vida de los hombres y sus ideas culturales, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos algo, dos escenas que nos parecen ahorita absolutamente normales en esta semiósfera que hemos todos construido, pero que si nos hubiera pasado eso, imagínense, entrar a un centro comercial y de repente les aparece uno ahí con una pistolita, se las apunta en la frente, bueno, pues uno saldría despavorido, ¿no? En este momento, ¿no? Todos muy disciplinados allí lo hacemos y nos dejamos que nos tomen la temperatura y nos echamos gel y todo muy, muy organizado en esta nueva semiósfera. Hay otros dos autores, bueno, que tienen Gray Maas, que es un experto en semiótica de la cultura y que tiene un concepto que encontré en su diccionario de semiótica, que es el de coerción y coerción semiótica. Coerción nos habla de cualquier tipo de traba a la libertad que sufre un individuo por el hecho de participar en la vida social. Y coerciones semióticas son las obligaciones, voluntarias o involuntarias, conscientes o inconscientes, que contrae el individuo al participar en tal o cual práctica semiótica. Y aquí tenemos un experimento muy interesante, un experimento social que al menos en México, donde no ha habido coerciones legales o impedimentos como en otros lugares, otros países, donde la gente tiene que salir de acuerdo con un número de cartilla, de cédula, o hombres un día, mujeres otro día, etcétera, muchas circunstancias. Bueno, aquí hemos hecho estas coerciones semióticas que son aparentemente voluntarias, aunque también eso es interesante ver qué tan voluntario resulta. Y el caso es que son como estas formas en que el propio individuo se reprime, y ha sido muy interesante en el marco de esta pandemia. Y por último tenemos a Bob Hodge, que tiene uno de los primeros autores que empezó a tratar el discurso y que es experto en lingüística crítica y en filosofía del lenguaje, y que es uno de los pioneros del concepto de semiótica social, que propone que para la semiótica social es esencial construir marcos desde la complejidad, donde cada uno de los términos clave, lenguaje, sociedad y sentido, se refieren a un sistema complejo estudiado por una o más disciplinas. Y aquí les pongo un ejemplo donde hay un anuncio que pues si lo vemos normalmente no nos dice nada. Si lo vemos a la luz de la semiótica social, pues nos dice muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, es la portada de aparece revista Forbes. Este es el cubrebocas inteligente, si, pensando que nos interesa lo inteligente, los celulares inteligentes. O sea, ya antes los objetos inteligentes eran los celulares, ahora van a ser los cubrebocas, que le declara la guerra al coronavirus. Siguiendo con la metáfora, además vean cómo los atributos que lo describen. Está elaborado con materiales 100% reciclables, es claro la panacea, ¿no? Lo que ahora busca la gente, que algo sea reciclable, que se esterilice solo. Realmente es como la utopía, ¿no? Y puede controlarse desde un smartphone. El uso del verbo control, ¿por qué control? Y desde un smartphone, ¿no? Asumiendo que el que tiene un cubrebocas inteligente, pues desde luego tiene un smartphone. Y bueno, también la imagen que lo acompaña, una joven que se ve desenfadada con un bonito peinado y corriendo por un muelle, ¿no? La verdad que envidia, pero que está con su cubrebocas inteligente. Y bueno, todo esto si lo vemos a la luz de la semiótica social, pues vemos cómo alude a toda esta combinación de muchas disciplinas que podrían estar allí y que se apela a varios conceptos al mismo tiempo, y que nos habla de fenómenos complejos, ¿no? Bueno, entonces con todas estas miradas teóricas haremos algún recorrido por los episodios de nuestra inesperada confrontación con un virus desconocido y terriblemente contagioso que obligó a la sociedad en cuestión de semanas a poner en marcha estrategias para preservar y salvar la vida, lo cual dio lugar a nuevas prácticas y por ende a nuevos lenguajes y sentidos. Entonces en el 2020 llegó el virus, de dónde viene, cómo nombrarlo, con qué relacionarlo, y entonces viene ahí la guerra de nombres, ¿no? Pasaba de ser coronavirus genérico o coronavirus del mercado de mariscos de Wuhan, o el 2019 nCoV, que era su primer nombre científico, decidieron cambiarlo porque les pareció como muy complicado. Lo sustituyeron por SARS-CoV-2, que como saben es el acrónimo de
System Acute Respiratory Syndrome, que es con las siglas luego COV, Coronavirus 2, porque ya hubo otro, y que lo han dejado así porque llegó con tanta violencia que no hemos tenido tiempo ni siquiera de darle un nombre más común, ¿no? No es como cáncer o diarrea, ¿no? Seguimos al virus, es así como SARS-CoV-2. Entonces, esto es así, cuando llegan los avances tan rápido que no podemos ni siquiera darles un tratamiento más normalizado. O virus chino, que en algún momento se empeñaron en decirle y que de hecho Trump todavía hace poco lo utilizaba y que fue de parte de este cambio tampoco fue una casualidad, sino que la Organización Mundial de la Salud tiene entre sus normativas que los virus no sean que es motivo de poder estigmatizar poblaciones o personas o nombres o inventores, ¿no? Entonces, para que no pase como con la gripe española o como con el ébola, que es un río en el África, entonces, bueno, por eso fue toda la guerra de nombres y que se queda en la enfermedad que produce COVID, que hasta ahorita también estamos con hasta puras mayúsculas, o la hacemos mayúscula, minúscula, o en masculino o en femenino. También hemos tenido esos grandes debates, ¿no? Porque dicen, bueno, hay quien le llama la COVID porque dicen que es enfermedad, pero es tan enfermedad como el cáncer o el paludismo, entonces, bueno, se le llama en femenino, se le llama en femenino, masculino. A mí personalmente me parece, no sé, el masculino. ¿Será que así llegó, así me quedó? Y entonces aquí tenemos algunas de las imágenes que eran como más o menos empezaron a acompañar toda esta historia de confrontación. Está el famoso mercado, está el murciélago, que pues antes lo relacionábamos con Batman, ¿no? Y ahora pues ya tiene otro tipo de relación. Y está el pangolín, ¿no? Que fue señalado por algunos como el responsable de haberlo traído, pero en realidad pobre animalito, es ha sido una especie que está prácticamente en extinción porque la buscan mucho por sus propiedades. Y los primeros contactos, al menos aquí en México y hasta durante enero y febrero, pues era lúdico y viral, ¿no? Viral en redes, literal, viral. Y entonces se acuerdan de toda la fiesta que había en torno a los memes de que si ya me dio el coronavirus y la miel con limón y el té con canela y el broncolín, ¿no? O la cumbia del coronavirus, o incluso había así como muchas cosas virales de niño que se disfraza de coronavirus y se vuelve viral, todos riendo, ¿no? Del asunto, aunque poco a poco se empezó a ver que sí era algo real, aunque lejano, ¿no? Con la muerte del médico chino, que fue quien puso la voz de alarma y que finalmente murió, que fue Li Wenjian, que fue muy triste que no le hubieran creído y que, bueno, pensar todo lo que se habría podido evitar con una mayor contención, cuando llegó también a ciudades en Europa y que nos empezamos ya a sentir como que era algo más cercano y poco a poco pues se estaba acercando y después de algunas semanas de ansiedad y de temor a los que viajaban, acuérdense que era todo el asunto de que nos va a llegar de fuera, pues el coronavirus llegó a México, ¿no? Y empezó ya todo lo que hemos estado viviendo de constantes campañas y las conferencias de prensa diarias, los comunicados y demás. Y poco a poco pues empezamos a convivir con el SARS-CoV-2 y el temible COVID, perdón, y nació un género porque es un concepto de que toda práctica discursiva termina por dar lugar a géneros discursivos, como la especie humana, pues de tanto repetir y repetir una acción, termina por darle su característica de género. Yo no sé aquí qué va a pasar finalmente con esta conferencia, llevan ya 200 y tantos programas diarios, y ya tiene como más o menos sus reglas, ya no lo sabemos, la presentación, los PowerPoints, nos hemos vuelto también ya como el PowerPoint nuestro de cada día, ¿no? Con todos estos sistemas de representación y géneros. Pero bueno, regresando un poco a marzo, fines de marzo y cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, Quédate en Casa, y que empezamos entonces en todo un viaje de metáforas, reaprendizajes y héroes para la lucha. Los esfuerzos por enfrentar la pandemia han requerido no solo de la ciencia y la práctica médica, una parte fundamental de esta lucha, y sí, hablo de metáforas, como ya les decía, la enfermedad se ha confrontado con metáforas porque cuando no tenemos un referente común, pues apelamos a otros referentes ya conocidos que nos ayudan a entender lo que está pasando. Le hemos librado con armas discursivas que han implicado transformar, sustituir o incluso desaparecer formas de interacción cotidiana aparentemente inocuas, normalizadas al extremo de pasar desapercibidas y que no obstante se convertirían en terribles amenazas, ¿no? Y las armas han sido así de casi lávate las manos con frecuencia con agua y jabón o cúbrete la boca con un cubrebocas,
hasta llegar a situaciones ya más complicadas. Entonces también tenemos aquí el asunto de las metáforas, como hemos enfrentado a la pandemia, como les decía, pueden ser verbales, visuales o culturales al rescate. Desde el coronavirus mismo es una metáfora, ¿no? Por la forma de corona, la lucha contra el coronavirus, aplanar la curva, el semáforo epidemiológico, definiciones que dicen que el coronavirus es como la pasta, los chinos la inventaron, pero los italianos la extenderán por todo el mundo, o la batalla que hemos librado contra el coronavirus, o la muy peculiar lucha libre, ¿no? Que también en nuestras propias metáforas muy mexicanas, pues tenemos ahí al Pinol y a los mexicanos en lucha contra el coronavirus. Y esto, claro, en las primeras etapas, cuando se veía como algo más lúdico. También tuvimos las heroínas al rescate, ¿no? Tenemos a Susana Distancia, que es muy similar a los personajes de los Cuatro Fantásticos, a Susan Storm, también mujer, también despliega su burbuja de poder, nada más que la nuestra no se cansa, como la de los Cuatro Fantásticos que se agotaba después de unos cuantos segundos. La nuestra dura todo el tiempo con sus bracitos extendidos, muy sonriente, y que es feliz, ¿no? Siempre está con una gran sonrisa, pero al mismo tiempo también podríamos verlo, y recuerden lo que les decía de Wittgenstein, de ver cómo, pues puede ser una sutil indicación de considerar a los otros como portadores de un virus y por ende como enemigos potenciales. Yo creo que todos hemos pasado esta experiencia de estar en un lugar público y de repente cómo acercarnos al otro ya es así casi como instintivo, guardar esa distancia, y pues no sabemos cómo todo esto se va a ir incorporando finalmente a nuestras costumbres, porque en otras pandemias que ha enfrentado la humanidad a lo largo de su existencia, pues de ahí se han derivado muchas otras prácticas que ahora ya las vemos como normales. El otro día leía que el asunto de bostezar y cubrirse la boca al hacerlo es muy probablemente derivado de costumbres adquiridas durante la peste negra, que se volvió tan contagiosa, y que entonces, bueno, para impedir que salieran todos los virus de la boca, pues la gente se tapaba, ¿no? O cubrirnos al estornudar, o sea, son formas que se han ido adquiriendo. Ahorita lo que tenemos desde, bueno, no, tratar de guardar esa distancia donde se puede también, ¿no? Porque en el transporte público, pues es obviamente imposible, y más en la Ciudad de México, y menos en horas pico, pero entonces también habría que ver qué medidas semióticas se pueden desplegar al respecto. Y tuvimos también otro tipo de apropiación de héroe, que fue en este caso el funcionario, en esa primera etapa, donde dio lugar a toda esta combinación, y viéndolo desde la complejidad, desde un auténtico fervor allí por su figura, ¿no? Al extremo de hacerle piñatas, a la comercialización de ponerlo en tazas o en camisetas, o utilizarlo para memes, o por la personalidad, sobre todo cuando apareció allí en una portada de revista del Corazón como un rockstar, ¿no? Inesperado de la 4T. Todo eso, de acuerdo con lo que les decía de la complejidad, se va sumando para darle unas lecturas más o menos que se pueden comparar en diferentes ámbitos. Y tenemos, por supuesto, las auténticas heroínas y héroes de la pandemia, ¿no? Las doctoras, los doctores, enfermeros, enfermeras, gente repartidores, gente que ha tenido que trabajar. O sea, sí ha sido una auténtica lucha, y en todos sentidos, ¿no? El hecho de que haya una gran lucha simbólica no descarta que sea una auténtica confrontación. Y bueno, para los que se pueden quedar en casa, pues hemos tenido el confinamiento, la reconversión semiótica, la coerción semiótica y la tecnología frente a la pandemia. Así como los hospitales se reconvirtieron para alojar a los enfermos de COVID, tuvimos que aplicar formas de coerción semiótica que transformaron prácticas culturales, propiciaron cambios en la construcción social de la realidad, introdujeron nuevos juegos de lenguaje, y con ello se contribuyó a generar una distinta semiósfera. Y en esto las redes sociodigitales han tenido un fuerte protagonismo. No negamos con esto que ya las redes sociodigitales estaban en capilla. Había ya muchas voces de alarma de que nos están cercando, lo cual es cierto, nos están llenando el algoritmo, nos están metiendo en un filtro burbuja, nos están consumiendo la vida, bórralas de tu teléfono, lo que miras en Google es tu propio algoritmo creado, lo que vemos es personalizado, no todos vemos lo mismo, y es cierto, pero que todas estas voces que probablemente iban encaminadas a generar algún tipo de regulación en torno a la manera en que funcionan las redes sociodigitales, pues se confrontaron de repente con un gran cambio en la sociedad, que fue la invasión del virus, y pues frente a eso hubo ahí como una especie de tregua, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la movilización
que se generó en Twitter, Twitter, que es entre todas las redes la que más nos ayuda a, bueno, la que más se recurre para enterarse de lo que está pasando o para opinar sobre lo que está pasando, es este Territorio Sin Fronteras, apto para la polarización, que también tuvo entre algunas de sus medidas la inclusión de un cuadro de COVID-19 para ofrecer información verificada, la vigilancia constante de contenidos para eliminar información sobre coronavirus que no procediera de fuentes oficiales o que pudiera confundir o engañar a la población. Y bueno, ha habido de todo, pero hay que reconocer que hubo algunas estrategias para que la gente se quedara en casa, ¿no? Estos hashtags que fueron recopilados de la página trendinalia.com durante el primer mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que son muy pocos, pero llegaron a los primeros lugares, ¿no? Entonces es interesante que, bueno, a pesar de todo, hubo estas, no son vacaciones, quédate en casa, cuarentena nacional, ideas para divertirse en casa, en cuarentena los mexicanos, home office, aislamiento obligatorio, 5 días en casa, día 6, cuarentena obligatoria, etcétera, hasta llegar al que destaco ahí al final, que ya fueron argumentos un poquito menos sutiles, ¿no? Quédate en casa, si no funciona, intentemos con, bueno, el que ahí aparece. Tenemos luego otra red, es que voy de las redes más públicas a las redes más privadas. Tenemos Instagram, que ha sido denominado por algunos como el lugar más feliz de Internet y a donde se están mudando fundamentalmente los usuarios jóvenes y donde podemos ver como grandes tendencias la nostalgia como paliativo en el marco de la cuarentena y de no poder salir. Hubo muchísimos contenidos que subían las fotos de cuando todavía estaban en la playa o en las fiestas o en las reuniones y con leyendas como éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Era como un llamado colectivo a cierta conciencia de revalora lo que tienes y bueno, también estar involucrado ahí todo el tiempo con esta tecnología que por medio de filtros, que antes eran, bueno, filtros divertidos, ahora son filtros que te dicen cómo te crecen los pómulos y te agrandas los ojos y todo, que es también como el anhelo de cómo te quieres convertir. Entonces, todo el tipo de contenidos de Stay Positive y todo eso para, como lenguajes ahí comunes, ya saben además los que sean usuarios frecuentes de Instagram, que allí el inglés es lengua franca, ¿no? Si no lo hablan, pues se van a perder muchos de sus contenidos. También se volvió un importante espacio de comercialización alternativa. Muchas personas que a raíz de la pandemia perdieron sus fuentes de trabajo normales, emprendieron algunos formas de venta directa, algunos negocios, algunos más, otros menos exitosos, pero que tuvieron que ver con esta oferta de comida, alimentos, postres, que tuvieran estuvieran dentro del marco de lo que se busca en estas redes, ¿no? Alimentos dietéticos, saludables, nutritivos, y que también de alguna manera reforzaban la identidad y pertenencia que implica la adopción de prácticas culturales globales identificadas como saludables o sustentables. Tenemos Facebook, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando durante la cuarentena? Que ya es un grupo todavía más cerrado, primero Twitter, luego Instagram, luego Facebook, y que pues casi podríamos resumir como entre la solidaridad, la crítica, se trató de vencer juntos al tedio, ¿no? Muchísimas reflexiones, muchísimos juegos, duelos de adivina mi profesión, busquemos, enséñame tus fotos de niño, ¿no? Es como esta especie de tejer lazos a la distancia y también un espacio importante para compartir espectáculos masivos de artistas, conciertos, grupos, algunos reciclados, otros nuevos, entonces fueron del tipo de contenidos. Y luego tenemos, bueno, el WhatsApp, que algunos dicen que no es red social porque es solo entre contactos privados, pero que cada vez más está adquiriendo las características de red social. No sé si se han visto ustedes de repente inmersos en grupos de los que apenas conocen a uno o dos usuarios y que ahí pudo observarse mucho la solidaridad con los contactos cercanos y mecanismos de coerción semiótica para el confinamiento voluntario, ¿no? Aquí uno muy pertinente que decía, si eres mi sobrino no salgas de casa y ya estás ruco. Entonces, si alguien sabía quién era el tío Gamboín, mejor quédate en casa porque seguramente ya eres población vulnerable. Entonces,
casi como el lema en las redes era if you can't go outside, go inside. Y había de todo, ¿no? De actividades domésticas compartidas, ejercicio, maquillaje, repostería, coaching, meditación. Casi todos, muchos usuarios acabaron convertidos en epidemiólogos, ¿no? No, hazle así, hazle asado, no puedes usar esta medicina, esta otra, remedios para combatir al virus, noticias científicas, la confrontación política, que hay una fuerte polarización y que también se encontró en las redes, y espacio para publicitar la nueva industria de la sanitización, porque todo era sanitizarse, entonces, bueno, cubrebocas, guantes, geles, todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, otra pandemia en curso que también tuvo mucho tránsito por las redes, que fue la infodemia. Y a propósito, las letras de ahí están pequeñas para que no la lean y no se las crean, lo que está ahí no es cierto. Hacer gárgaras con agua tibia y sal no evita el contagio. Entonces tenemos ya esto, pasemos a otro tema, hablando de no vamos a darle difusión a noticias falsas. Y entonces llegamos a la nueva normalidad, que es una paradójica estrategia discursiva, porque según nos dice el diccionario, la normalidad es una cualidad o condición de normal, que es a su vez un adjetivo que dicho de una cosa significa que se halla en su estado natural, es habitual u ordinario, sirve de norma o regla, o por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo? Una nueva forma de estar frente a lo natural, habitual, ordinario, normado, reglamentado o fijado de antemano, sí es para volver loco a cualquiera, ¿no? Entonces, sí, es una de las formas que estamos aceptando esta nueva normalidad. Y mientras llega la vacuna, pues estamos reconvirtiendo nuestros sistemas semióticos y preguntándonos, bueno, cosas como cómo serán las oficinas de la nueva normalidad, vamos a tener que aprender a hablar en voz muy baja, ya nadie debería de gritar. Estaba leyendo, por ejemplo, que en Japón les ha habido poco contagio porque culturalmente tienen como varios elementos que son muy fáciles para ellos de prevenir contagio. Hablan muy bajo, lo cual es cierto. Nosotros somos muy gritones, nosotros y los italianos gritan mucho y también ahí ha habido muchos contagios. Buscamos mucho la cercanía. En otras culturas la cercanía no es algo tan bien visto. Entonces, pues, bueno, tenemos que reconvertirnos y tratar de adoptar otras modalidades. También estarnos normando por otro tipo de elementos semióticos para saber qué va tocando cada semana. Reglamentar cosas y etiquetarlas, que eso es muy difícil porque estamos acostumbrados a darle nombre a las cosas, lo que les hablaba en un principio de la construcción social de la realidad. Entonces tenemos que saber que las medidas de salud tienen que ser diferentes si son públicas, si son del trabajo. También pensar que hay actividades laborales esenciales o no esenciales. También que los espacios públicos, pues hay la gran diferencia entre que si sean abiertos o si sean cerrados. También saber que existen personas vulnerables, pero algunas requieren máximo cuidado, otras cuidado medio, cuidado de control. Y bueno, las actividades escolares que, como todos hemos visto, pues están confinadas hasta que sea completa la apertura. Actividades escolares presenciales. Entonces, pues tenemos que estar ceñidos a lo que dice el semáforo epidemiológico para cada semana y cómo va regulando. También vimos cómo a Susana Distancia le llegaron refuerzos, el Escuadrón de la Salud, que no han tenido ni por mucho la popularidad de su antecesora. La rodearon de Refugio, que es una persona adulta mayor. Esperanza, que es una musheguna, bueno, pero me voy de, primero rojo es refugio, la persona adulta mayor. Prudencia, que es naranja, una persona que vive con incapacidad, no, perdón, con discapacidad, ahí lo escribí mal. El verde, Aurora, una chica queer. Bueno, el amarillo, Esperanza, una musheguna. Lo que está entrecomillado es la definición tal cual como fue presentada en la página de la Secretaría de Salud, y que es interesante porque de alguna manera es como una especie de contradicción o contradiscurso o contrarresistencia, porque justo las que pueden salvarnos son justo estas minorías, ¿no? Personas mayores o personas que viven con discapacidad y además mujeres, ¿no? Entonces, justo que pareciera ser como una respuesta a un contradiscurso o una reivindicación a las mujeres, que por otra parte, como bien sabemos, pues ha sido una situación, la de la violencia de género hacia las mujeres en situaciones de reclusión doméstica, que ha sido una situación terrible, ¿no? Bueno, y tenemos el nuevo léxico de la pandemia. Esto es así como uno de los más recientes que presentaba apenas hace como 2 días, y decía el subsecretario de Salud
que me llamó mucho la atención, ¿no? En sus instrucciones decía, la expresión nueva significa que las prácticas que tenemos que tener en nuestra vida diaria tienen que estar enmarcadas siempre en la conciencia de este riesgo, ¿no? Entonces, nueva normalidad significa asociar al riesgo, sabemos que vivimos con el riesgo, entonces no lo podemos eliminar, entonces hay que actuar en consecuencia, y para eso se han creado una serie de términos que ayudan a etiquetar un poco el caos que significa todo el combate al virus que sigue vivo, que sigue activo, que sigue muriendo gente y que, bueno, pues no nos queda de otra más que tratar de seguir adelante con nuestras reconversiones semióticas. Entonces se han creado términos, bueno, creado, que son retomados de la epidemiología, pero que nunca pensamos que tendríamos que mirar o que saber o que aplicar, como el desconfinamiento, semáforo de riesgo, riesgo estimado, curva epidémica, casos estimados, casos activos estimados, vigilancia epidemiológica, inmunidad, inmunidad de rebaño, sospechosos sin posibilidad de resultado o sospechosos con posibilidad de resultado, ¿no? Que la antepenúltima es muy triste porque es las personas que murieron sin saber de qué, si murieron o no murieron de COVID, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues tomar algunas lecciones de la pandemia y el confinamiento, ¿no? No solamente se trata de estar mirando, viendo y sentados observando qué pasó, sino a lo mejor utilizar este inesperado laboratorio para ver la vieja normalidad desde la nueva normalidad. Digo, desde cosas que pueden parecer muy neutrales, pero que aún así nos dicen mucho, ¿no? Sobre el cubrebocas, si es un dispositivo preventivo semiótico que llegó para quedarse, o sea, ¿cuánto tiempo más va a ser el asunto de que saldremos alguna vez con la cara expuesta o andaremos con la cara expuesta? Todo depende de la vacuna, ¿no? Esperemos que sea buena y eficaz, pero aun cuando fuera eficaz, pues yo creo que quedan ahí como ciertas huellas, y así como nadie se atrevería a salir sin ropa a la calle, pues no sé si alguien se va a atrever, ¿no? A salir o andar expuesto en lugares públicos sin un cubrebocas, y que bueno, ya ven, hay de todo, hasta cubrebocas de alta costura, cubrebocas para novias, que demuestran la personalidad, o como el que les enseñaba al principio, ¿no? Que es un cubrebocas inteligente. Entonces tenemos también la pandemia, que ha sido un reactivo y un catalizador. Reactivo y catalizador, que son dos términos retomados de la química, y que son dos metáforas que ayudan a entender lo que ha pasado con todas las situaciones de la enfermedad y el confinamiento. Reactivo es una sustancia que produce una reacción, el catalizador es la sustancia que acelera esa reacción. Entonces, así como el virus se ha ensañado con quienes tienen una salud vulnerable, también la repentina migración a espacios digitales que se ha derivado del confinamiento, pues ha tornado más visibles las brechas socioeconómicas de género, generacionales o digitales, y ha dejado más expuestas la desigualdad y la injusticia, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que además las podemos luego ver en los memes, ¿no? Los memes, así como que entre meme y meme, la verdad se asoma. Todos ellos que pueden estar también cargados de una serie de valores ideológicos que los hacen parecer divertidos, pero que todos tienen como estas cargas de valoración de qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, no hay que ser antisociales, o como estas situaciones de injusticia, donde, bueno, el quedarse en casas, algunos ni casa tenían, ¿no? Para quedarse, y otros viven ahí como en grandes espacios. O, por ejemplo, las etapas de la cuarentena, ¿no? Que fue un virus, no es que sí se volvió virus, un meme compartido por muchos lados, y que nos habla de nuevas pautas de una realidad que antes se habría parecido imposible y que tuvimos que incorporar para sobrevivir, tal vez, y que llama mucho la atención el orden en que lo pone, ¿no? Y que pareciera decir que los hechos relevantes de la existencia pues son estar bien aprovisionado, ser obediente, no caer en la locura, teñir las canas o impedir que se noten, o ser delgados. Dice, por si me salen las canas, pues me las dejo, y que no, pues hay que teñírselas. O no el asunto de subir de peso durante la cuarentena, que se volvió también obsesión para muchos, y muchos memes tenían que ver con eso. Entonces, ¿qué hay detrás de este tipo de memes, y qué nos están diciendo respecto a cómo nos estamos cotidianamente mandando mensajes que tratan de reforzar ciertas pautas culturales de cómo debemos, son como instrucciones para vivir, o tal vez no es demasiado y solamente es un contenido divertido para mantener activos los grupos, ¿no? Para mantener lo que diría Jacobson, que era la función fática. También, por ejemplo, la educación en casa nos ha dado muchísimas lecciones, ¿no? Cosas positivas, pues que es un compromiso colectivo que atañe a alumnos, profesores y familia.
también algo que nos obliga a revisar los objetivos de educar y de formar. O sea, ha sido tan expuesto lo que están viendo, los contenidos que están viendo los niños, que habría que ver si queremos seguir pensando que educar sea darle a los niños información que pueden obtener de Google, o qué es lo que implica formar o educar a un alumno. También se ha visto cómo es necesario cada vez más recurrir a estos sistemas híbridos para propiciar una participación interactiva, aun cuando ya estuvieran los niños en clases presenciales. Se ha propiciado mucho la formación de comunidades entre padres de familia con maestros. Se ha hecho visible la solidaridad social. Ha habido muchos casos verdaderamente emotivos de padres que muestran allí, maestros que muestran la vocación, bueno, también de padres que muestran la vocación, ¿por qué no? Y lo insólito, contenidos educativos en la televisión. Y en la parte negativa, pues se ha hecho visible la gran brecha digital y socioeconómica, la falta de preparación para introducir TICs en la escuela, formatos poco atractivos, una desigual distribución en de las tareas en función del género. Si casi está el niño, bueno, pues que le ayude la mamá, ¿no? Casi por default. Ay, o qué lindo, el papá le ayuda con una tareita, ¿no? Pero ahí están las pobres madres. No todos los niños además pueden contar con el apoyo de un adulto, entonces se han hecho mucho más visibles todas estas brechas. Entonces, la educación, por una parte, que podría ser más horizontal, pero también se han mostrado mucho más las diferencias incluso entre los espacios, lo público, lo privado, y bueno, que la televisión no propicia interacción, pero es indudable que es una de tantas actividades de donde tenemos que ver a partir de la nueva normalidad lo que ocurría en la vieja normalidad, así como pensar en home office o compras en línea o toda esta educación digital. Y mientras tanto nos preguntamos, ¿va a llegar la vacuna? ¿Vamos a confiar en ellas? Pues no lo sabemos, ¿no? Y mientras tanto, pues sigamos viviendo y aprendiendo a vivir en este interesante laboratorio social, y tal vez cuando el virus haya sido domado, pues tendremos un mundo mejor, ¿no? Pues les agradezco mucho su atención y espero que les haya servido de algo estas divagaciones sobre la pandemia.